Enderman Slayer, uno de los Slayers más difíciles en el juego. En este video aprenderás lo necesario para que puedas derrotarlo por tu propia cuenta. Primero que nada, como requisito debes haber matado una vez al menos al Wolf Slayer Tier 4. Obviamente, yo doy por hecho que tienes las diferentes variantes de los siguientes ítems: Wand of Killing, de preferencia la Wand of Restoration, que se desbloquea en el Slayer Zombie nivel 6, y la variante del Radiant Power Orb, que es el del Wolf Slayer, el cual de preferencia deberías tener el Mana Flux, que se desbloquea en el Wolf Slayer nivel 6. Pasamos al Tier 1. En este tier es muy fácil, la verdad. Se recomienda el full set de Shadow Assassin con el reforge de Ancient. De espada podríamos llevar una Libby Dagger con el reforge de Flaved. De equipamientos puedes tener los básicos que te dropean en la isla de Lent, no hay problema. Como pet, recomendable Enderman épico, mínimo tiene que ser épico. No seas tacaño, P. El Magical Power puede rondar los 200, los 300 de Magical Power. Tier 2. Aquí se complican un poco las cosas. Primero que nada, empezamos con el equipo. Pechera, pantalones de Necron, botas de Maxor y Tarántula Helmet. Como espada, recomiendo la Void Edge Katana, que se desbloquea en el Enderman nivel 3. De equipamientos, recomiendo el full set de Dungeons. Y como pet se mantiene el Enderman épico. Acá sí la diferencia es en el Magical Power. Recomiendo entre 300 y 450. Ahora, pasemos con las fases del boss. Cuando el boss spawnea, este siempre aparecerá en la fase de hits. En esta fase, el boss no recibe daño hasta que la cantidad de hits llegue a 0. Para esta fase, recomiendo el Runan's Bow, ya que gracias a su habilidad de disparar 3 flechas podremos pasar esta fase fácilmente. El truco para usar el Runan's Bow es estar en un lugar alto sin ninguna plataforma alrededor, para que el Enderman no se pueda tepear ahí y no nos pueda hacer daño. Dato huevito: mientras más tiempo el boss esté en la fase de hits, más daño hará por golpe, hasta el punto de que nos elimine de tan solo un golpe. La cantidad de hits aumenta dependiendo del tier del boss. Una vez acaba la fase de hits, ya se le puede hacer daño al boss. Por último, cuando este sostenga un bico en sus manos, deben estar muy atentos donde lo suelta para poder destruirlo. Para esto, solamente deben tocarlo con el cuerpo, ya que si no lo hacen, este explotará y los matará de un solo golpe. Así que, ¡alerta, mamerto! Como dato extra, de aquí en adelante estás obligado a tener los siguientes ítems: Wand of Atonement y el Overflux. Tier 3. Full Final Destination. 5000 kills en la armadura, reforge de Ancient y Ultimate Enchant de Wisdom. Ahora, aquí entra en juego la mecánica del Soulflow, pero para que se hagan una idea, es como si fuera energía, y esta armadura usa dicha energía.
Cuando shifteas o te agachas, te dan todas las estadísticas que podemos ver a continuación. De espada, la Vorpal Katana, ya que es la mejora de la Void Edge Katana. De equipamientos, el full set de Kudra, que son los Molten. De atributos, recomiendo priorizar Vitality, mínimo Vitality 4, Vitality 5 en cada uno. Y el otro atributo, ya lo dejo a elección de cada uno, Veteran, para spawnear al boss más rápido, Dominance, para hacer más daño, y Mana Pool, por si les falta maná en la pelea contra el boss. Como pet, puede estar todavía en épico, no hay problema. El Magical Power, hay una gran diferencia, que es de 450 entre 600. Para la fase de hits está la Necromancer Sword o la Reaper Sight. Recomiendo la Reaper Sight, ya que con esta puedes tener un alma más. La nueva mecánica comienza cuando el boss tiene el 33% de vida. Aquí comienzan a salir calaveras, las cuales solo debes mirar para que desaparezcan. Tier 4. Full Final Destination, 25.000 kills en armadura, Ancient como reforge y Wisdom como Ultimate Enchant. De espada, la Tonsplit Katana. De equipamientos, el mismo que estaba en Tier 3, Vitality 5, sobrado. Y bueno, el otro atributo ya depende de cada uno. Como pet, el Enderman, obviamente. Legendario sería muy bueno, pero aún sirve el épico, así que algo que se guardan, pues, ¿no? Magical Power, más de 700. Acá sí el Magical Power les va a servir, más que nada para el daño. Si tienen menos de 700, probablemente fallen la quest, porque les falta daño. Para la fase de hits, recordar Reaper Sight. Como dato extra, las mecánicas van cambiando dependiendo del tier del boss. Por ejemplo, la fase de hits, la cual apreciamos en todos los tiers de este boss, es la misma para el tier 1 y tier 2. Pero en el tier 3 y tier 4, este gana 3000 de daño por segundo cada 3 segundos que permanezca en esta fase. La nueva mecánica del boss lanza rayos, los cuales, si los tocas, te hacen el 25% de tu vida como daño verdadero. Te reducen la vitalidad 12 por 90 segundos.